Estamos hablando aquí sin vueltas en RPP Televisión. Soy Jorge Rodríguez y no nos olvidamos que hoy es 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, Día de San Valentín. Pero ¿se han fijado que hay muchos casos de parejas políticas que han pasado en poquísimo tiempo, del amor al odio, literalmente? Vamos a revisar algunos de los casos, tal vez el más reciente, ya lo tenemos en pantalla. Es el de Dina Boluarte, actual presidenta de la República, y el exmandatario Pedro Castillo. Ambos iban en la misma fórmula presidencial. En su momento, Dina Boluarte señaló que si Castillo Terrones era vacado, ella inmediatamente renunciaría, que no seguiría el camino de la sucesión constitucional. Sin embargo, llegado el momento, ya sabemos lo que pasó, y hoy Dina Boluarte es mandataria del país. Así como hay otros casos, y vamos a analizarlos hoy, teniendo como marco el Día de San Valentín, el Día del Amor y la Amistad, con Joseph Dager, historiador, vicerrector académico de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Profesor Dager, bienvenido. Jorge, muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí acompañándote en esta nueva aventura. Muchísimas gracias. Aquí hablamos sin vueltas, profesor Dager, sí, en nuestro segundo programa. Muchísimas gracias. Estábamos observando a esta pareja política, Pedro Castillo, Dina Boluarte. Los veíamos muy juntos, muy seguros de continuar con esta unión política y aparentemente ideológica, ¿no? ¿Qué pudo haber pasado, profesor Dager? Probablemente que nunca estuvieron muy juntos. Más allá de la foto. Más allá de la foto, más allá de la campaña y más allá de las formas. Y yo creo que esto podría hacernos pensar también que para parejas presidenciales no debemos pensar tanto en el amor o en la amistad, sino en profesionales de la política. Entendida la política en el más amplio y buen sentido del término. Es decir, si formamos planchas presidenciales para una elección sin que estén verdaderamente afiatadas, vamos a tener este caso como otros casos, ¿no? Se refiere a que no hay cohesión política muchas veces. Me refiero a que muchas veces estamos acostumbrándonos a armar partidos, planes de gobierno o planchas presidenciales pensando en la elección. Y no pensando programáticamente, no pensando en verdaderas coincidencias, o por qué no también en diferencias. No todos tenemos por qué pensar iguales. Quizás eso es lo interesante de un partido político y de militar en un partido político. Es decir, que ahí se van tratando las diferencias, viendo las semejanzas, discutiendo sobre determinadas cosas. Si pensamos nuevamente en este caso, sí, podemos Castillo, ver Boluarte. Castillo Boluarte, podemos darnos cuenta que nunca estuvieron muy unidos. Es decir, a veces queremos dar la impresión que Dina se apartó de Castillo, digamos, casi hacia el final. Eso no es tan cierto. En términos románticos, ¿era una relación tóxica? Era una relación complicada. Por decirlo menos. Era una relación complicada donde hay que reconocerlo. Dina nunca tuvo el favor absoluto presidencial. Siempre hubo una desconfianza del uno con el otro. Y claro, eso pasa porque, nuevamente, repito, se hacen parejas sin conocerse lo suficiente. Bueno, como en el amor mismo. Correcto. Como en el amor mismo. Ahora, la degradación de esta pareja política ha sido bastante rápida, ¿no? En menos de un año, prácticamente, ya teníamos a Dina Boluarte a punto de asumir la presidencia. Claro, varias veces se habló de la vacancia del expresidente Pedro Castillo. Y ahora vemos, hace unos instantes hemos tenido al doctor Walter Ayala, abogado del exmandatario, habla de usurpación de cargo, ¿no? Califica, y lo hizo el expresidente Castillo, a Dina Boluarte de usurpadora. ¿Tanto puede cambiar una relación? Por eso, es que de pronto no cambia tanto, ¿no? Insisto. ¿Cree usted que nunca se llevaron bien? Yo insisto que estas diferencias estuvieron presentes siempre. Ahora, quizás sí habría que, digamos, no por hablar bien ni mal de la presidenta, pero sí quizás habría que señalar
que es verdad que la presidenta dijo en algún momento, si lo vacan a Castillo, me voy yo con él. Sí, claro, lo pero dijo. es también cierto que lo dijo en una circunstancia completamente distinta a la que sucedió cuando sucedió la vacancia. Lo dijo en una circunstancia en donde la vacancia no parecía ser muy legítima, ¿no? En donde se lo acusaba de incapacidad moral permanente sin tener todas las pruebas. Cuando lo vacan a Castillo, y esto hay que reconocerlo, lo vacan porque él mismo cae en la causal de vacancia por pretender impedir el funcionamiento del Congreso. Pero esas palabras le están costando bastante a la mandataria Dina Boluarte actualmente. Y no entiendo muy bien por qué no hay voceros que salgan a hacer la distinción. Cuando Dina Boluarte se compromete con determinada cuestión, es en un contexto determinado. Cuando finalmente asume la presidencia es por sucesión constitucional, porque el golpe de Estado que hace Castillo, y digo que hace porque si solamente decimos intenta, pareciera inocente, el golpe que hace Castillo lo pone en una causal de vacancia y entonces lo pone en una sucesión constitucional. Vamos entonces con otra pareja política, ¿le parece, profesor Dager? Ya que hablamos del amor y la amistad. Otra relación amor-odio que se puede ver claramente es la pareja del expresidente Pedro Pablo Kuczynski y el expresidente también Martín Vizcarra, ¿no? Ambos compartieron una misma fórmula política. Los tenemos ahí en pantalla, sonrientes, mirándose fijamente a los ojos. Los vemos allí, uno con sombrero, el otro con una sonrisa de oreja a oreja. Los vemos juntos, ¿ah? Bueno, parecía un romance político a todo dar, profesor Dager. ¿Qué pasó ahí? Parecía, y el mismo PPK decía, si me pasa algo a mí, tengo a mi Martincito y a mi Mechita, ¿no? Exactamente. Pero nuevamente aquí tenemos una pareja que se forma, digamos, parece que más por razones de conveniencia que por razones de amor, ¿no? Recordemos que en algún momento, me parece que Carlos Bruce dijo que Martín Vizcarra en la plancha era la cuota provinciana o la cuota marrón o algo así. Es decir, no estaban buscando a Vizcarra por realmente lo que valía, si es que valía algo, ¿no? Estaban buscándolo por quizá cuestiones de ganar algún voto, el voto del sur, para que no parezca tan blanca esa plancha para aterrizar presidencial. un poco su plancha presidencial, por la imagen que tenía en su momento Pedro Pablo Kuczynski. Así es, pero nuevamente nos encontramos con una plancha presidencial forzada, ¿no? Forzada, que no es claro. producto de una militancia política, que no es producto de elecciones internas, que no es producto de un una legítima pretensión de ascenso dentro de los partidos, sino que es un arreglo del momento. Y es por eso que a veces es común que algunos analistas políticos o asesores políticos suelan decir esta frase que al vicepresidente se lo manda a una embajada siempre, ¿no? Porque podría estar serruchando el piso. ¿Qué amor es ese que nos están serruchando el piso? De hecho, que Vizcarra estuvo en una embajada. Correcto. Claro, entonces le hicieron caso. Efectivamente, estuvo primero en un ministerio, luego lo mandaron a una embajada. Y de la embajada... Y de hecho, de la embajada vino en la práctica para asumir la presidencia del país. Correcto. Y recordemos que en el caso de Dina, cuando estaba en el Ministerio de Desarrollo, también muchos decían que debía irse a una embajada. Ya olían el problema de repente, ¿no? De repente. Ya vieron, hay una relación que se podía romper en cualquier momento. Efectivamente. Ahora, sí. ¿Cuán cuestionable puede ser para la ciudadanía que una persona, dentro de su ambición natural, no diga, a ver, yo formé parte de esta fórmula, este señor ha sido vacado, ha sido retirado del cargo, me toca a mí ser el protagonista? ¿Cuán cuestionable puede ser eso? Yo creo que depende mucho de la circunstancia. Y depende mucho de qué hizo esa persona para que, digamos, llegue esa circunstancia, ¿no? Creo que en el primer caso que hablábamos, en el de la actual presidenta, la sucesión constitucional ha sido absolutamente legítima porque nadie obligó al presidente Castillo a dar ese ridículo golpe de Estado. Claro. Y aquí, en este caso, la sucesión es legítima. Si conspiró, si no conspiró, si trató, eso, digamos, quedará no para la historia, sino para la prehistoria, digamos, hasta que tengamos algunas pruebas. Lo mismo creo que con Vizcarra. Aparentemente
él habría estado, lo ha declarado PPK, lo han declarado otros políticos, habría estado tratando de buscar esa presidencia, pero finalmente PPK renunció. Y nuevamente aquí se dio la sucesión constitucional. Constitucionalmente, bueno, era su lugar, era su momento. Pero ahora tenemos que hablar de otra pareja, si nos permite, profesor Daher. La tenemos en pantalla también, que tiene que ver también con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Ahí la tenemos. Eso, Mercedes Arauz y Martín Vizcarra. Muy bien. Parecían conformar un equipo muy unido, ¿no? Claro, ahora lo que se dice uno del otro es prácticamente irreproducible, pero en su momento los vemos allí sonrientes, hablando de la realidad del país, planificando diversas obras y proyectos. En fin, ¿qué pasó ahí? Yo creo que lo mismo, ¿no? Lo mismo. Son personas que no estaban realmente unidas por un propósito programático común, y más bien eran muy diferentes. En el caso yo creo que es mucho más clara la ambición y el querer tomar la presidencia de parte de Mercedes Arauz, y de hecho incluso hizo una juramentación casi tan ridícula como el golpe de Castillo. Y claro, insisto, yo creo que este tipo de situaciones nos debe llamar a la reflexión de lo importante que es tener un programa. Algunos querrán que sea un programa más de izquierda, otros querrán que sea un programa más de derecha, hay quienes pensamos que lo mejor es el centro, pero un programa al cual defender. Porque, claro, si yo tengo un programa, soy presidente, tengo una vicepresidenta, y me vacan, no tendría por qué exigirle a la vicepresidenta que renuncie, porque más bien podría confiar que la vicepresidenta va a seguir el programa, claro, va a continuar que hemos con acordado. Lo que yo he presentado, ¿no? Y eso sería un símbolo de grandeza de parte del que renuncia o el que lo vacan y de parte del que asume. Pero eso lo tenemos que preparar desde antes. Por eso es tan importante que sepamos hacer política, que tengamos políticos que piensen que la política es el servicio de los demás y no el servicio de ellos mismos, y que sean capaces de ponerse de acuerdo quizá en consensos mínimos, pero que los respeten desde que inicia hasta que termina. Entonces, podemos entender, profesor Daher, que en la política no es como en el amor, ¿no? Ya que estamos hablando en el día de San Valentín, ¿no? En que dos polos opuestos se atraen. En la política no es así, entonces, ¿ah? Es que podrían tener Porque dos polos... Vizcarra, por ejemplo, y Mercedes Arauz venían de circunstancias o realidades distintas, incluso más PPK. Es mucho más difícil en la política que en el amor, pero podríamos tener dos polos que se atraen, pero que se ponen de acuerdo en consensos mínimos que deben respetar. Pero en la política, como en el amor, la atracción no es lo único que vale. El amor, ahí está el punto, la relación de pareja, es un trabajo constante del día a día. Sacrificio tras sacrificio, pero satisfacción tras satisfacción también. No es solo el amor a primera vista, hay que trabajarlo. Exactamente igual es la política y, por supuesto, el ejercicio de la presidencia, ¿no? Claro, porque puede ser muy atractivo, por ejemplo, para un presidente que viene, si se quiere, ¿no?, de un ámbito financiero, como en su momento era PPK, traer a alguien como Martín Vizcarra, gobernador regional. Ahí, amor a primera vista, pero ¿qué pasó después, no? Entonces, ya vemos en qué terminó ese romance. Y terminó muy mal, quizá porque empezó mal, quizá porque aquello que ellos en su momento consideraron como lo que los unía, no era tan importante para ellos mismos, claro, como lo que los separaba. Complicada la política, complicado el amor, profesor Daher, ¿no? Así estamos. Tenemos otra pareja, sí, vamos a conocerla en este momento, ya que hablamos del amor al odio en la política. Allí los tenemos, Keiko Fujimori y Daniel Salaverry. Sí, Daniel Salaverry, el trujillano que después de pasar por el partido aprista, terminó en el partido fujimorista. Así es, muy cercano a Keiko Fujimori, pero al final terminó dándole con todo, profesor Daher, ¿eh?
Primero, muy crítico del fujimorismo. No nos olvidemos eso. Cuando era prista. Cuando era prista. Y luego asume la típica del converso, ¿no? Es decir, se vuelve más fujimorista que los Fujimori. Un gran defensor del fujimorismo, de Keiko, y finalmente termina apartándose de ellos y criticándola enormemente. Y creo que el patrón se repite, ¿no? Nuevamente es una pareja que parece muy unida, pero que es una pareja para la foto, es una pareja para obtener determinadas votaciones, determinadas prebendas, pero no es una pareja que realmente coincida en esos consensos mínimos que, si no hay esos consensos mínimos en el amor y en una pareja, por mucha atracción que haya, difícilmente dura. El amor como en la política realmente, ¿ah? O la política como en el amor, profesor Daher, ¿no? Correcto. ¿Cuál sería entonces la manera de encontrar parejas políticas ideales? Usted habla de profesionalizar la política, pero lamentablemente de eso no tenemos en el Perú, esa es la verdad, ¿ah? Tenemos mucha gente que se mete a la política por circunstancias X. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es empezar. Quizás no lo tengamos en los próximos 2 años, para las siguientes generaciones. Quizá para la siguiente generación. Acaba de salir una encuesta de Ipsos, en donde el partido político con mayor aceptación es ninguno, ¿no? Y el que más aceptación tiene de los actuales creo que tiene el 8%. Imagínese. Eso nos tiene que llevar a pensar que estamos en una crisis de representatividad. Y probablemente las marchas, las protestas que estamos viendo, más allá, por supuesto, y condenando los abusos y los infiltrados violentistas, pero ese sentimiento de protesta, de hartazgo, probablemente nos está hablando de una fuerte crisis de representatividad. Eso tiene que llamarle la atención a los partidos políticos, eso tiene que llamarnos la atención a todos los que de alguna manera estamos viendo la política, y nos tiene que motivar a hacer política de otra manera. A eso es a lo que me refería con profesionalizar la política. Es decir, que sea realmente un tema de los asuntos públicos para el público. Interesante, realmente, profesor Daher. Muchísimas gracias. Ha sido muy oportuno su análisis realmente. Bueno, y esperemos que realmente de esto nos quede un aprendizaje, ¿no? Porque las últimas parejas políticas que hemos visto han llegado a un nivel de toxicidad realmente extremo, ¿eh? Sí, y de alguna manera los hijos somos nosotros y estamos pagando las consecuencias. Muy bien, en la política como en el amor. Gracias. El profesor Joseph Daher, historiador, vicerrector académico de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, hablando con nosotros aquí sin vueltas, como siempre es nuestro estilo.